¿Qué es la determinación de capacidades? ¿Qué es la determinación de capacidades? Quiero que lo explique fácil, quiero que la gente lo entienda, porque ya no habría que hablar de discapacidades, no hay que hablar de justamente determinación de capacidades. ¿Y qué significa este cambio? Está con nosotros Natalia Palomo, abogada. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. ¿Cómo estás, Majo? Bien. Chicos, María, ¿Cómo andás? Rodo. Doy ¿Tanto fe tiempo? del huevo de Pascua, por favor, que es ¿Viste lo que es, Natalia? verdadero. Y el moño es el mismo color que el actor del pelo del Ah, actor y el moño. colombiano. Para usted, su Divino. instinto, ¿qué le dice? Divino. ¿Es natural Ay, el rubio? ese? No importa. ¿Qué importa? Bueno. ¿Qué importa, mi amor? No importa, ¿Qué, no ¿quién se fija en importa. eso? ¿Vos viste lo que es? Imagínate si estuvieran viéndonos a nosotros y dicen, a ver, ¿qué es verdadero? No, bueno, ¿Esto no. o aquello? No, Ay, no importa. Hay que tener un paradigma No, y una visión Bueno. diversificada de todo, Bueno. diversa. Qué diversa. churro que es, por Hay Dios. que ser inclusivo, ¿no? Total. Totalmente. Te Y ves así muy bien es. con él de fondo, Natalia. Te ves Sí. divina. Y mira, Mirá, sería una gran divina, pareja. mirá. Mira, es churrísimo, por favor. Habla de envidioso, Natalia. Sí, De total. envidioso. total. No Viste lo que los escuchen. hombres son peores que las Sí, mujeres. totalmente. Muchas veces. No Muchas competimos veces. para nada, no Totalmente. competimos Sí. para nada. Bueno. Ay, Dios, usted Bueno, es morocho de San Martín. Obvio, Usted es el morocho de San chacarero, Martín. morir, sí. Ahí Sí, está. así es. No pasa nada. Escúchame. churro. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, Vamos a lo Natalia, nuestro. porque podríamos estar horas hablando de un montón Sí, de por cosas. supuesto. Del rubio, del otro. De un montón de cosas. Pero me parece Primero interesante que nada, el me tema. parece fundamental hacer la distinción. El concepto discapacidad, si nos vamos al concepto discapacidad, estoy acá con mi socia Andrea Guiñazú, que ella es abogada, también especialista en capacidad, y tengo que decir que no quiso estar acá. Qué al lado lástima. mío. Yo pensé que iban a estar las dos. Sí, Quedó yo afuera. también, pero bueno, Andrea me hace el coaching acá al costado. El concepto de discapacidad tenía una gran evolución, chicos, a lo largo de todos los años. Piensen que en la Edad Media, el concepto, ¿qué significaba? Discapacidad era un castigo de Dios, Bien. tener una discapacidad. Y estaba asociada exclusivamente a lo individual, o sea, discapacidad individual, porque había una falla, porque había... Desde ahí ha evolucionado tanto ese concepto que de alguna manera sigue estando esa connotación negativa, pero hoy hablamos de capacidad. ¿Por qué? Porque la capacidad antes, después de la Edad Media, con el Código de Vélez-Sarsfield, lo trato de explicar para que todo el mundo que esté en su casa pueda entenderlo, toda la legislación, el derecho positivo, asociaba a la capacidad como un atributo del ser humano, ¿sí? Un atributo. Cuestión totalmente errónea hoy, porque hoy la capacidad a partir de los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país, e inclusive con la modificación del Código Civil y Comercial Argentino, a partir de su articulado número 22 y 23, vigente a partir del 2015, capacidad es sinónimo de derecho humano, ¿ok? Entonces, si hablamos de un derecho humano, hablamos de capacidad como regla. Cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, en principio es capaz para ser titular de cualquier derecho y para ejercer cualquier derecho, porque es un derecho humano. Y la única manera de restringir esa capacidad, y ahí viene la determinación de capacidad, es por sentencia judicial Sí. iniciar un proceso de determinación de capacidad, y esa sentencia tiene que ceñirse puntualmente a los actos concretos en los cuales dicha persona no podrá ejercer su capacidad X para tal cosa, que eso no puede ser indefinido, tiene que tener un plazo, tiene que estar regulado apoyos, porque siempre se va a primar y se va a priorizar la regla, que es la capacidad absolutamente para todo. Me gusta, te sigo, Natalia, y... Ya no hablamos de discapacidad Eso. individual, ya hablamos de, Me gusta porque nos estamos como ponderando. A ver, decime y corregime cualquier cosa porque Sí, quiero entender sí, esto. sí. Lo voy a desglosar un poco para que todos Sí. entendamos acá y me encanta tenerte porque nos vas a ayudar a eso. Sí. Digo, esto que decías de tiempos tan pasados, ¿no? De Sí, que, venimos de- que venimos de tiempos tan horrorosos, de que Terribles. hemos aprendido y que hemos avanzado. Dejemos de hablar de discapacidad. Totalmente. Somos todas personas con otras capacidades. Me parece buenísimo. Y esto llevado al ámbito de la abogacía. Y digo, ¿a qué ámbitos hay que llevarlo a esto? A todo ámbito. Lo que pasa es que a veces no se conoce, porque, a ver, si es por legislación, tenemos con la Convención
de discapacidad ya se define a la capacidad desde un modelo, a la discapacidad desde un modelo social. O sea, la discapacidad la tiene la sociedad, es social. No es que la discapacidad la tiene una persona porque no puede caminar. Error. La discapacidad la tiene la sociedad que en todo caso presenta barreras para que esa persona que no puede caminar no pueda trasladarse. Exacto. Porque no hay rampas, porque no hay esto, porque esas barreras pueden ser actitudinales, pueden ser físicas, pueden ser culturales. Entonces, hablamos de un concepto social de discapacidad, no de un concepto individual. Bien, Natacha, y eso lo trae la convención. Eso lo va arrastrando después cantidad de convenciones, los derechos del niño. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de perspectiva en todo lo que tiene que ver. ¿Por qué digo desde lo legal? Porque la gente cree que esto está en el aire, que es como que sí, lo han estudiado catedráticos de la educación, de psicólogos, neurocientíficos, y no está en el aire porque está regulado. Lo que pasa es que en la práctica, muchas veces, inclusive en la educación, es tan obsoleta y venimos con prácticas de una educación tan tradicional que claramente en la práctica no se adecúa a lo que está regulado hoy e incluso a partir del 2015 para adelante. Entonces, un certificado de discapacidad, por ejemplo, no te limita ni determina absolutamente nada mientras no haya una sentencia de determinación de capacidad. Porque ya no hablamos de capacidad, de determinación de capacidad. Entonces, eso no se sabe en la práctica. Y muchas veces lo vemos, ¿en qué ámbito? Lo vemos más en la educación. Lo vemos cuando un niño o un chico en la secundaria o un niño terminando la primaria limitan contenidos, determinan que no va a poder aprender tal o cual cosa porque no va a poder en base a un diagnóstico. Y es un errorazo porque en realidad no hay una sentencia. ¿Cuál sería el puente? O sea, llevándolo más en lo concreto, para que ese marco legal tenga que sea un puente en lo concreto, en la actividad diaria de todo. Lo educativo, la forma en que nos expresamos, como decís vos, que sea algo que tenga que ver con la capacidad y no con la incapacidad. ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo trasladamos para quien está escuchando? Para tiene que saber la gente, exacto, para que lo legal se dé ese puente. Que hay un puente, hay un compañero, hay un aval legal. Yo vengo a decirlo desde mi lugar de abogada con Andrea, que somos especialistas en capacidad, que no se ve porque no hay, no es común. De hecho, se han presentado varios proyectos. Yo he trabajado con un senador, con Armando Magistretti, para presentar proyectos en la Dirección General de Escuela, puntualmente porque es uno de los hacedores de muchos reglamentos y decretos que vienen arrastrando, en realidad, legislación anterior, no actual. Y es un avance de todos. Esto que estamos hablando, perdón, Ani, 2 segundos, y ya seguimos con esto, pero es una ruptura nos sirve a todos como todo, es una ruptura. Claro, chicos, hace un tiempo atrás todos hablábamos de capacidades diferentes. Y en Total. algún momento dijeron, mira, ellos mismos decían, mira, yo no tengo capacidad, yo soy discapacitado. Decía, bueno, ok. Claro, ha pasado por un montón. Claro, sí. un montón de etapas. Y Pero ahora venimos a decir, mira, son las capacidades que tiene. Entonces, decir, Total. es como mirar Es un cambio de paradigma el mediovaso de otra manera. Total. ¿Y sabes dónde? Pero todos tenemos que hacernos cargo del rol que ocupamos en la sociedad. Y acá estoy con Anita. Porque todos, desde un jefe, una directora de una escuela, director, un profesor, vos cuando atendés un comercio, un negocio y te dirigís a alguien, nosotros como comunicadores y como periodistas, como formadores, digo, todo el mundo debe aprender. Pero pará porque quedó la de Anita pendiente. Pará. No, estaba explicando cuál sería como el puente, cómo podemos lograr el puente, que es lo que te había consultado, que era esto de, en lo concreto, ¿qué podemos hacer? En lo concreto, urgentemente hay que buscar asesoramiento legal y apoyarse desde lo legal, que mucha gente no sabe que existe. Pero para que no ocurra ¿qué? ¿Para que no ocurra qué? Para que no ocurra la segregación, la discriminación, la exclusión de cantidad de chicos que terminan totalmente segregados, por ejemplo, en las escuelas. Terminan no terminando porque tienen una currícula adaptada, totalmente cortada de contenido desde 3er grado en adelante. Entonces ese chico, olvídate que haga la secundaria. O limitados a determinado tipo de actividades porque tienen... O limitado, exacto, porque determina un gabinete psicopedagógico que no va a poder... O sea, eso es... Porque alguien determina... Alguien determina, arbitrariamente muchas veces. Totalmente. Atrás de eso inclusive hay mucho negocio, que asistentes terapéuticos para acá, que asistentes terapéuticos para allá. Y acá lo único que lo puede solucionar es un acompañamiento legal. Por algo está también la figura del abogado del niño, incorporada en todo este cambio de legislación. A partir del 2015 está atravesado todo nuestro derecho por un paradigma fundamental, el cambio de paradigma, que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la no
no suplir la voluntad, o sea, no, de ninguna manera. De ninguna manera Cuando se uno puede... tiene un certificado de discapacidad, Sí. uno tiene un papel que le da un porcentaje de discapacidad, ya sea motriz, Médicamente, lo que sea. sí. Digo, hay una junta médica que Una determina junta, cuál lo es. acabas de decir. Digo, es que es como para llevarlo a lo concreto. Digo, Sí, estamos hablando sí, de sí, lo que sí. debería, lo que es Sí. esto, y digo, siento que hay mucha familia al otro lado, muchos padres Sí. que tienen a un chico con algún Sí. problema y dicen, yo quiero que mi hijo tenga, que se desarrolle en la vida y que sea Sí. autosuficiente dentro de sus capacidades. Digo, esto desde lo real, concreto, ¿qué ¿Para qué implicaría sirve? que alguien que tenga algún diagnóstico médico en algún momento, no sé, tenga un CUT que diga, mire, las capacidades son estas y estas y estas, o sea, esta persona debe ser totalmente incluida o no? Es un diagnóstico. El certificado no te va a decir si tiene que ser incluido o no tiene que ser incluido, chico. A ver, es un diagnóstico. Ese diagnóstico habilita al papá o la mamá para que pueda aspirar a tener terapias, que Bien. pueda tener ayuda. Sí, que la mutual se Mira, haga cargo. que la se tiene mutual se hacer haga cargo, que la obra social se haga cargo de esto. Te pongo un ejemplo concreto, Natalia, ayúdame. Los otros días se me acerca una mamá. Que muchas veces se utiliza como arma de doble filo el carnet de discapacidad. ¿Por Ojo, qué? también. Y porque hay muchos negociados atrás, chicos. O sea, esa es la realidad. Claro. Hay mucho atrás. Claro. ¿Entendés? Claro, pero te voy a poner este caso concreto. sí, Se me decime. acerca una mamá días atrás, una mamá de un niño autista, y me Sí. comenta, me dice, no sabes lo que me cuesta que me responda la obra social, Sí. lo que me cuesta que me reciban a mi hijo en un colegio. Dice, o Sí. sea, quiero que mi hijo comparta. ¿Por qué tengo que Totalmente. mandarlo a un colegio especial? No quiero. Totalmente. Me Hay dice, no sabes lo que directores de me colegio, cuesta. Hay directoras de Y- colegios que específicamente a los chicos con este Autismo, sí, que hay con este mucho, trastorno, sí, sí. directamente están tratando de que no vayan a ese colegio. Totalmente. Y Pero acá, hay es mucho, lo, pero es que es lo que pasa, la chicos. pregunta es, ¿acá puede actuar la justicia, Por Natalia? supuesto. Claro, qué bueno que... Y acá Por está el tema. supuesto. Porque, a ver, vuelvo a repetir, la capacidad es la regla. No se puede determinar a priori que este chico no va a aprender o no va a poder hacer esto. No va porque tiene un diagnóstico o un carnet de discapacidad. Claro. Chicos, necesitan una sentencia judicial que determine que ese chico no va a poder aprender en igual condiciones que el resto de los niños. Y eso está regulado. Y eso hay que pelearlo, porque muchos padres no lo saben y muchas veces se sientan en mesas escrutadoras, digo yo, porque lo citan a reuniones en escuelas con una mesa de 12 personajes, desde el director hasta el asistente pedagógico, todos con distinta etiqueta. Y realmente para un padre, una madre, es súper vulnerable ese lugar. Sí, es porque intimidante. porque lo dice, Intimidante, aparte sí, ellos sí, sí, hablan como si tuvieran la verdad absoluta y nadie se le ocurre llevar un abogado. Natacha, ni llevar ¿dónde el abogado, empezás? ¿Qué un licencia abogado que jurídica hay represente su Al niño. respecto. ¿Cómo? ¿Qué jurisprudencia hay al respecto de esto? Mira, acá jurisprudencia, en realidad como fallos, siempre se intenta mediar en esto, no se intenta llegar No, a no un llegamos amparo o llegar como pasa con las obras sociales cuando no. O sea, se intenta mediar, ¿por qué? Porque esto recién ahora está Claro. viéndose en la práctica. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, esto está adoptado, si bien venía de las convenciones, ha sido muchas veces malinterpretado desde las convenciones y hoy está adoptado a partir del 2015 que esta perspectiva, este paradigma, esta perspectiva de derechos humanos, interés superior del niño, libertad, atraviesa nuestro derecho positivo a partir del 2015. Y entonces, a partir de ahí, todo un montón de articulados y leyes, ¿para qué? Para aplicarlo en los distintos ámbitos. Ahora, es muy difícil llevarlo a la práctica, lleva años, lleva tiempo, sobre todo en una educación que viene hiper tradicionalista y obsoleta, arrastrándose, tratando de modificarse. ¿Te imaginas? Hay tantas cosas que modificar. Una de las cosas que ha ayudado a esta perspectiva, por ejemplo, es la perspectiva de género, de diversidad de género, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una perspectiva de diversidad, o sea, no Claro. cuestionar los estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? O sea, los estereotipos tienen que romperse. Natacha, y el papá, ¿Me entendés? o la mamá que te está escuchando, ¿por dónde puede empezar a adentrarse en el marco legal si está viendo que, por ejemplo, en una escuela está ocurriendo esto de Si está no viendo- ponderar la capacidad de su hijo? Si está viendo que se está limitando la Limitando. capacidad o restringiendo la O capacidad. que le porque- ponen trabas. Sí, Ojo, trabas. porque son sutiles a veces, No, y ¿eh? a veces muy manipuladoras, porque Sí. a veces te dicen, no, por el bien de él, para que él se Sí, sienta sí, sí, cómodo, sí. se sienta. Y eso ¿Y ahí es qué determinar haces? anticipadamente lo que va a poder o no va a poder hacer tu hijo. ahí Y eso hay, pero 58.000 Claro, teorías claro. que avalan y que demuestran de, no sé, de catedráticos que han estudiado y que han investigado sobre la educación, sobre la inteligencia, cómo se desarrolla el ser humano desde una visión integral, que no hay posibilidad, ningún test
desde este nuevo paradigma, que es un paradigma dinámico, integral del ser humano, que respeta los derechos humanos, que pueda determinar que un chico va a poder o no va a poder hacer tal cosa. Y ahí el papá y la mamá, ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Bueno, ahí cuando empieza, y bueno, por eso estamos de alguna manera nosotros haciendo visible esto, porque uno no sabe como papá o mamá a dónde ir. Claro. Totalmente. Y por eso, y porque no hay tampoco especialización. De hecho, hay proyectos de independización de fuero en cuanto a capacidad y familia, pero bueno, en la práctica todo es político. Por eso digo, yo he estado trabajando con Armando Magistretti, que es un senador del Partido Libertario, para ver de Sanmartiniano también. Salmantina, para ver de trabajar en estas modificaciones, que por ahí se tiene que empezar desde lo más chiquito, porque es tanto, chicos, que es un trabajo de hormiga. Un trabajo de hormiga y en conjunto con otros sectores. Y en conjunto con otros sectores, y en conjunto, o sea, yo anteriormente, hace 10 años, cuando he estado con la Fundación Mendocina trabajando con las técnicas de aprendizaje mediado con Elizabeth Loss, como trainer en educación cognitiva, vengo formada hace muchos años. Y ahora, gracias a Dios, puedo decir, por eso lo estoy visibilizando, y con Andrea dijimos, pongámonos algo que sea especialista en Mendoza, porque esto no solo pasa en el sector de educación, se ve mucho en las sucesiones también, con los herederos, cuando tienen que disponer, cuando van a recibir una herencia, no puede, ¿me explico? Y muchas veces son manipulados para obtener beneficios Totalmente, totalmente. Y este proceso de determinación de capacidad, que es fundamental, cuando uno quiere restringir, primero que tiene que existir una sentencia judicial, el Estado actúa con todo un equipo interdisciplinario, y segundo, que es en protección de la persona, y esa persona tiene que estar presente y se lo tiene que escuchar, porque, ya no existe, lo que existía antes era de suplir la voluntad, porque él no puede, entonces yo hablo por él. No es así. No es así. Y está bueno levantar estas banderas, Un poco esa es la idea, así que bueno, invito obviamente estas situaciones que deben ser muchas, y lo entiendo, Andrea, yo también somos mamás, es como, que nos llamen, porque realmente esto se tiene que hacer de a poco. Perfecto. ¿Hay alguna red social? Perdón. Natalia. Instagram. Ahí está, del estudio. Instagram, claro, PG, creo, Andrea.abogadas. Ahí yo se lo pasé a Laura para que lo pusiera en pantalla en Instagram. Perfecto. Y ahí hay mucho, bueno, de a poco vamos a ir subiendo más info. Y también en internet pueden buscar aprendizajemediado.com.ar, que tiene que ver con todas estas teorías que avalan, el fondo de la cuestión. Hoy no hay que discutir el fondo de la cuestión. Hoy hay que respetar como derecho humano la capacidad de todas las personas. Todos somos capaces de ser titulares de derecho y de ejercer los derechos. Y si existe alguna, en igualdad de condiciones con los demás, y si existe alguna limitación, tiene que estar fundamentada en una sentencia judicial. Se acabó. Gracias, Natalia. Lindo tenerte. Gracias, un placer. Y avalamos esto. Vamos por mucho más. Lo mejor, ¿eh? Gracias, y que la gente se contacte. Dale, gracias. Gracias, chicos. Un placer tenerte. Hasta muy pronto.